Aquí está. Bueno, bienvenidas a todas y todos los asistentes a esta charla. Bueno, me presento, soy Valeria, como igual le aparece ahí todo mi nombre. Soy la representante de Relaciones Públicas de la NEF y tengo el agrado de presentar esta charla donde tenemos como invitado a Jorge Bolton, quien es nuestro socio honorario. Y bueno, participa como muchas cosas, la verdad, según lo que me comentaron. Es parte de el plan Explora Sur Oriente o Poniente, no me acuerdo bien. Suroriente. Suroriente, muchas gracias. Y también es parte de Nuevo Foco. Estuvimos incluso ahí hablando un poco sobre su experiencia también en la NEF y cómo nos ha enriquecido y la importancia también de ello. Así que muchas gracias y te dejo aquí al público atento. Muchas gracias por la presentación. Eh, y bueno, también buenas tardes a todas las personas que se pudieron conectar ahora. Voy a compartir la presentación. Me avisan, ahí me tienes que habilitar. Se me olvidó Ahí decirte está. antes. Sí, se me había olvidado también. Ahí sí. Vale, ahí se ve todo que hay, ¿cierto? Bueno, como Valeria comentaba, bueno, yo egresé hace unos años atrás. Actualmente soy encargado de las acciones de divulgación en el PAR Explora Región Metropolitana Suroriente. Y en paralelo, claro, estoy metido en varias cosas, entre ellas Nuevo Foco, con quienes también realizamos divulgación científica por el momento informalmente. Ahí también estamos trabajando para ver el tema de la figura jurídica y cosas. Em, que ahí, bueno, un poco voy a hablar de eso hacia más adelante. Salvador me contactó hace unos días atrás eh, diciéndome que tenían ganas de que repitiera un poco, que obviamente actualicé, pero una charla que dimos, ya ni siquiera me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, ya lo olvidé por completo, pero en el fondo era una especie de guía, más que guía, es una visión más generalista respecto a todas las áreas laborales a las que realmente un bioquímico o una bioquímica se puede dedicar. Eh, ya voy a estar como hundiendo más en eso. Eh, y bueno, antes de que todas las personas que estamos acá presentes y quienes lo vean más adelante, quizás la grabación, antes de entrar a la carrera siempre pasamos por la misma pregunta. ¿Por qué estudiar bioquímica? O sea, en primer lugar, ¿qué es eso? De hecho, es súper entretenido cuando uno va a internet, por ejemplo, y se va a Google, se hace la misma pregunta, y bueno, aquí solo hay algunas de las respuestas que aparecen, pero está lleno, así son cientos, miles de páginas de Google, de sitios web que hablan sobre esto mismo. Y lo que más me llama la atención es cuando, por ejemplo, uno se va a YouTube, donde hay videos donde también se plantea esta cuestión y hay un montón de personas curiosas por saber esa respuesta, es cosa de ver la cantidad de visualizaciones que hay en cada uno de estos videos. Entonces, es muy gracioso porque la gran mayoría de las personas que conozco entraron a la carrera sin saber a lo que estaban entrando y yo creo que es lo más común. Eh, entonces, voy a tratar de un poco resolver esa duda, porque tal como ustedes que están acá presentes, por allá por el 2017, yo ya estaba saliendo de mi pregrado. Acá, de hecho, yo estaba defendiendo un póster de mi tesis en el Congreso de Antofagasta de la NEP. Y me acuerdo que la duda, siendo que estaba defendiendo mi tesis, todavía estaba presente ahí. No tenía tampoco tan clara la película de qué iba a pasar una vez que saliera la carrera. Así como que tenía algunas ideas que estaban como bien inculcadas desde la academia, que probablemente es como lo que la mayoría pensamos hacer cuando estamos en estos últimos años de la carrera, que es como un poco dedicarnos a la investigación. Eh, pero bueno, antes de siquiera salir de la carrera, lo primero que me pregunté, y que yo creo que
no es una pregunta muy rara de hacer. ¿Hay trabajo en el área? Em, bueno, según los datos que encontré en mifuturo.cl, lamentablemente no habían datos más actualizados. Busqué y busqué y esto es como lo más nuevo que hay, que es del 2017, esto hace 6 años atrás. La empleabilidad está alrededor del 70 al 71, dependiendo del año del estudio dependiendo de la cantidad de años después de haber egresado. Em, yo sé porque he visto algunos datos como informales que esta cifra aumentó. De hecho, ocurrió un fenómeno hace un par de años atrás al cual yo voy a llegar más adelante, pero como para llegar a un consenso que la empleabilidad es del 68%, es como recurriendo como todas las fuentes que hay hasta el momento. ¿Y sobre de qué se tratan estos trabajos? Seguramente esta es una malla de todas las mallas que existen respecto a bioquímica en alguna de las universidades en las cuales quizá hay alguna persona la reconocerá, pero da lo mismo de qué universidad sea una, perdón, un ramo de introducción a la bioquímica. Eh, nos da esta gran duda, así como, ya, y yo no sé cómo habrá sido. En este ramo yo aprendí lo siguiente. Eh, hay como tres grandes vías: la investigación, la academia, toda la parte que tiene que ver con la clínica y la industria. Como que siempre se suele hablar de estos tres macro ejes de empleos a los cuales uno se puede dedicar. Entonces ahí pasa uno toda la carrera con la mente media perdida pensando, ¿a qué me voy a dedicar de salir de esto? Bueno, veamos qué dicen las universidades. Las universidades todas tienen su perfil de egreso. Acá no voy a nombrar ninguna en particular, pero esto lo rescaté de sus sitios web. Por ejemplo, acá ellos hablan de desarrollarse en la investigación científica. Y si se fijan en clínica e investigación en privada. Otra universidad nos habla un poco más amplio respecto también en la investigación, pero empieza como a desglosar los tipos de áreas a los cuales se pueden dedicar mediante la investigación. Hablan de la bioinformática, la microbiología, problemas agroalimentarios, medioambientales, etcétera. Pero todo va como menos por la misma línea. Esta me gustó a mí, no me acuerdo ya, ni siquiera recuerdo qué universidad era, pero está mucho más completa. Se fijan que hay una lista que son distintas si uno las va leyendo una por una, de distintas áreas a las cuales uno se puede dedicar. Pero lo que quería apuntar con esto es que, en resumen, cuando revisé las 10 perfiles de egreso de las 10 universidades que imparten la carrera en Chile, casi todo se reduce a esto, a la investigación y la docencia del nivel universitario. De hecho, tengo pegado en mi cabeza la imagen de la profesora que impartía el ramo de introducción a la bioquímica, dándome a entender que en realidad todo tenía que apuntar hacia allá. Bueno, sobre la investigación, de por sí ya es un mundo. Por sí sola ya es ni siquiera un mundo, es un universo. Porque, como otra profe solía resumir, la bioquímica en realidad es la química de la vida. Pero cuando hablamos de vida, no es tan simple. Estamos hablando de un montón de especies, géneros. Cuando si vemos este árbol filogenético que es bastante resumido de lo que realmente vemos en los estudios, hay un montón de áreas a las cuales nos podemos dedicar específicamente a investigar. Así, echando una repasada muy rápida, por ejemplo, yendo de lo macro a lo micro, más o menos, podemos estudiar, por ejemplo, la ecología o el movimiento de los seres vivos. ¿Movimiento en qué sentido? El movimiento a nivel biológico, a nivel genético, por ejemplo, cómo se mueven los genomas en el planeta. Podemos saber cómo, por ejemplo, el cierto gen se puede expresar en cierta población de personas y en otra no. Eh, ¿Y esto a qué nos lleva también a hablar al mismo tiempo? A la evolución, cuando vemos cómo el gen, ahora ya no en el espacio, sino en el tiempo, un gen se va moviendo entre especies, va desapareciendo, apareciendo, se va duplicando, se va modificando, etcétera. Y esto a su vez también va de la mano con los estudios de la genética. Desde la genética podemos estudiar
tanto cómo funciona sus bases, como también los trastornos que están relacionados con la genética. Y aquí ya nos estamos metiendo en un macromundo que está relacionado con, a nivel de organismo, con, por ejemplo, la neurociencia, podemos estudiar la reproductología, que hay varios ahí académicos y académicas que sobresalen en Chile en esa área. Recuerden que acá en Chile se inventó el anticonceptivo subcutáneo, doctor Horacio Croxato, que ahora está en el Andrés Bello. La inmunología, otra área súper gigante, no solamente en humanos, hay varias universidades que la estudian específicamente en salmones, no voy a referirme a eso. También el, no solamente como por aspectos de nuestro organismo, sino que también por fenómenos que ocurren al interior de los organismos, como por ejemplo el cáncer, eh, incluso más allá otras enfermedades, y así podemos incluso ir diferenciando por cada tejido un área distinta de investigación. Podemos estudiar específicamente, por ejemplo, los huesos, o estudiar específicamente la sangre. Cada una de estas áreas es un mundo por sí solo. E incluso más allá, llevarlo a los sistemas. El estudio de cada sistema, la fisiología, es otro universo gigante sobre el cual investigar. Y hasta el momento pareciera que solo estaba hablando de especies humanas. Si nos vamos a todo el resto de los animales, por ejemplo, tenemos mamíferos de interés, por ejemplo, económico, como todos los estudios que están relacionados con la medicina veterinaria, incluso, hay varios bioquímicos y bioquímicas metidos ahí, incluso con el mundo de los animales más cercanos a nosotros, ya que mencioné esto de la veterinaria, incluso ahí se pueden investigar las interacciones con los seres humanos directamente. Ahí tenemos el caso del COVID, que en su momento se habló mucho. También hay organismos tipo, hay varios peces, e incluso organismos que se estudian eh, a nivel general en todo el mundo, como estos famosos huevos de rana. No recuerdo cuál es la especie ahora mismo, pero es como el típico tipo de huevo que se estudia por el tamaño que tiene, y se pueden hacer varias investigaciones en torno a, no sé, trastornos de embrionarios, etcétera. La famosa Drosophila megalonaster, que es modelo de estudio también mundial para trabajar un montón de cosas, al igual que este gusano que jamás me acuerdo el nombre, yo ya no lo intento. Es la lombriz de los estudios genéticos. Eso es para mí, la lombriz de los estudios genéticos. Eh, y si nos salimos de los animales, que si se fijan en este árbol filogenético de al lado, es como una ramita de este árbol. eh, Podemos irnos al mundo vegetal, podemos estudiar a nivel macro los bosques por sí solos, ni siquiera los árboles, los bosques. Yo valoro mucho las investigaciones que hay ahora mismo en la región de Aysén, la Universidad de Aysén, hay un doctor que está trabajando con el bosque que está al lado de la universidad, estudiando cambio climático, viendo de qué forma la bioquímica de los árboles está siendo modificada por los cambios climáticos del sector. Perdón, también ver la parte vegetal asociada al interés agronómico, por ejemplo, agrícola, incluso ver un poco más allá, no tanto lo económico, sino las bases bioquímicas, biológicas de los vegetales. Lo digo, por ejemplo, en este caso con el camote. No sé si alguien escuchó hablar de esto, pero el camote se ha comprobado que es una especie que eh, naturalmente pasó por un proceso de transgenia, eso que es súper interesante, ahí quizás le pueden dar una vuelta después, o incluso ver los problemas que enfrentan las plantas, problemas de estrés, puede ser estrés hídrico, estrés oxidativo por diversas razones, etcétera. Esa es otra gran área de investigación que existe, al igual que los procesos fisiológicos propios de la planta, como el proceso de floración. Muy interesante, por ejemplo, lo que pasa con las especies vegetales del desierto florido, como las que se ven ahí en la imagen. Eh, Incluso tomar todos estos conocimientos y llevarlos a la biotecnología. Acá vemos el ejemplo de uso de plantas para poder descontaminar tranques de relaves mineros, eh, o el uso de plantas que, por ejemplo, estas que se observan acá son flores presentes en la Antártica, eh, y que que enfrenta Ártica, y por lo tanto se están utilizando, por ejemplo, hoy para intentar realizar bloqueadores solares utilizando los compuestos de esta planta.
Entonces, si se fijan, eh, que eso lo voy a comentar en un ratito, cómo desde la investigación básica también vamos generando investigación aplicada. Y bueno, demasiadas plantas. Hay unos vecinos que en realidad están más cercanos a nosotros que a las plantas, pero no se habla mucho de ellos. Hoy en día hay como un boom que es el tema de los hongos. Otra gran área de investigación. Podemos ver tanto desde el tema de los ciclos y toda la parte biológica, fisiológica de los hongos, incluso hasta las aplicaciones biotecnológicas, porque como bien sabrán, hay ciertos hongos que tienen compuestos de interés. Por ejemplo, todas las investigaciones que se están haciendo hoy en día con hongos alucinógenos que podrían en microdosis utilizarse para el tratamiento de ciertas enfermedades, eh, o incluso el interés biotecnológico de los hongos. Todo el mundo conoce, por ejemplo, lo que muestro acá, que son las levaduras, que las hemos utilizado desde tiempos inmemoriales para un montón de cosas, y hoy en día se utilizan para muchas más, pero siempre, por ejemplo, para generar la tan famosa y ansiada cerveza, entre otras cosas. O incluso otras amigas que tampoco son plantas, pero son muy interesantes, las algas. Acá en Chile, sobre todo, el interés en la investigación en esta área es gigantesco porque tenemos tres principales estudios en algas por las tres grandes especies que tenemos, que son las algas que tienen, son parte de los grupos de las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas. Y estas algas pardas que muestro acá, todos las conocen, pero quizás en este formato, que es el famoso cochayuyo, hay estudios donde incluso se ha demostrado que el cochayuyo es capaz de retener compuestos tóxicos de la industria minera en las aguas contaminadas de la industria, y esto es un recurso que nosotros podemos encontrar tirado en la mayoría de las playas de la zona como sur-centro del país. Incluso las microalgas, que también se han estudiado un montón por temas nutricionales, por su relevancia también en procesos de remediación medioambiental, etcétera, y que todas estas también son parte de la misma familia, como por ejemplo las amebas. Otro modelo de estudio interesante, en el Instituto de Salud Pública hay un laboratorio específico para estudiar amebas por las enfermedades que generan a nivel poblacional. Y así todo un montón de áreas de especies que nadie está estudiando en este momento. Y es otro mundillo dentro de la investigación que se puede explorar. Y yéndonos más en lo micro posible, está este mundo gigantesco con una diversidad impresionante, cada una con sus propios tipos de investigación. Podemos estudiar, por ejemplo, las bacterias patógenas que nos generan enfermedades, ver de qué forma las podemos contrarrestar, todo el tema que hay con el mundo de los antibióticos, por ejemplo, cómo que podemos hacer frente a la gran crisis de los antibióticos. Eh, Todo el tema del uso de las bacterias para manipular su genoma y así poder, por ejemplo, producir a nivel masivo diversos compuestos. Las interacciones que tienen las bacterias con las especies de las que ya hablé, por ejemplo, todo el estudio que hay respecto al rol de las bacterias en el crecimiento de las plantas, donde se han utilizado ya bacterias, donde ya hay pruebas, estudios que demuestran que bacterias ayudan a crecer más a una planta cuando están presentes en su rizoma. Las bacterias que habitan en lugares inéditos, las famosas bacterias extremófilas, como las que encontramos en el desierto de Atacama, donde, por ejemplo, en estas costras biológicas que encontramos en el desierto hay todo un ecosistema completo. Ahí tenemos a nuestra gran referente a nivel nacional, que es la doctora Cristina Dorador, por ejemplo, que es especialista en esta área. Y lo loco de las bacterias que esto lo aprendí en el Congreso Antofagasta, que había un profe que comentó de que él decía, bueno, las bacterias tienen una capacidad de crecer en cualquier lugar que te apuesto que hasta hay bacterias dentro de las piedras. Partieron una piedra y efectivamente habían bacterias en su interior, específicamente cianobacterias, como las que se observan en esa fotografía. Y bueno, de hecho, el organismo más antiguo que se ha logrado hasta el momento en la Tierra es una bacteria, y esta fotografía que se observa, de hecho, es de un fósil de una bacteria, y
pero no es cualquier fósil, que esto también abre otra gran área de estudio que está muy de moda últimamente, que es la astrobiología, porque esta al parecer es una muestra que se obtuvo de un asteroide que se encontró acá en la Tierra, y esa fotografía tiene como toda la pinta de quizás ser una bacteria que provino de algún lugar que no nos imaginamos. Y su uso biotecnológico, por ejemplo, en las pilas para los procesos de biolixiviación en la minería, por ejemplo, esto se hizo en Bahía Ventanas para poder controlar la concentración de petróleo en la bahía. Hay ciertas bacterias que consumen este petróleo y lo metabolizan en su interior. Y en general, muchos procesos relacionados con la producción en Chile. Y fuera del mundo de la producción, también su importancia en los ciclos naturales. Hay bacterias presentes en todos los ciclos naturales, como por ejemplo el ciclo nitrógeno, el ciclo del carbono, etcétera. Eh, y en la evolución, nosotros hemos podido descubrir, por ejemplo, eh, cómo se creó la vida, cómo evolucionó la vida, gracias a los rastros que nos dejan las bacterias. Y bueno, he hablado de las dos grandes ramas de ese árbol y todavía tenemos un mundo mucho más inexplorado en esta rama del medio, que son las arqueas, donde hay un montón de cosas que se pueden hacer y muy pocos investigadores e investigadoras trabajando en eso, para que también ahí le vayan dando una vuelta. Les aseguro que debe haber alguien trabajando en esto en alguna universidad en Chile. Desconozco quiénes son, pero es que estoy completamente seguro que debe haber alguien haciendo algo. Ahí hay otra oportunidad que se puede tomar. Y he estado hablando de vida todo el rato, pero podemos hablar de los virus. Otra gran área de estudio para las personas de nuestra área. Podemos hablar de ya a lo más micro aún de las famosas biomoléculas, y de qué forma estas se involucran con la vida. Está esta famosa imagen que van a ver sí o sí en algún ramo que se llama bioquímica dentro de esos mayas, que al principio no nos espantamos, pero todos lo van a terminar aprendiendo. Entonces, si se fijan, hay mucha investigación, hay áreas de investigación. Tiene mucho sentido que en la universidad nos insistan con que nos debamos dedicar a eso porque hay demasiado que hacer. Nunca se va a acabar como la gasolina de las oportunidades para poder trabajar en investigación. Y a modo grosso, por ejemplo, podemos separar todo esto que comenté en la investigación básica y la investigación aplicada. Pero lo interesante de estas dos, que solemos pensar como en cosas muy aparte, es lo que ocurre en algunas áreas, por ejemplo, en la virología. Acá tenemos un faguito. Y, por ejemplo, podemos dedicarnos a estudiar cómo se compone la capsis de este fago. Y ahí hay varios estudios que demuestran que son ciertas. Ahí estás. Sí, ahora volví. Disculpa. No, tranqui. Justo me detuve apenas escuché Muchas gracias. no sé si está grabando, ¿sí? Sí, se supone que debería haber seguido grabando ahora. Ya, ok. Como decía, en vez de preguntarnos el cómo, nos podemos ir al por qué. Así como, ya, pero ¿para, de qué forma podemos utilizar esta información? Y tomando el genoma de los virus, podemos, por ejemplo, utilizarlo para manipularlo e ingresar a algún gen de nuestro interés y con eso que nos interese por alguna razón. Y utilizando el ciclo de vida del virus, podemos reproducir nuestro gen al interior de esa célula. Ahora, si no es por la pregunta de investigación, en la práctica, si nos damos cuenta, en realidad estamos haciendo lo mismo.
Aquí lo único diferente es que hay un propósito distinto en ambas, pero las técnicas que se utilizan son las mismas. El conocimiento base para poder trabajar es el mismo. Entonces, en realidad, no hay mucha distancia entre la investigación básica y la investigación aplicada. Entonces, personalmente, yo creo que tampoco es una pregunta muy interesante saber si nos vamos a dedicar a una o la otra. En el fondo, casi todos sus profesores y profesoras, de hecho, trabajan en ambas al mismo tiempo, si se ponen como a darle una vuelta. ¿Y cómo me dedico a la investigación? ¿Bastará con egresar de la carrera? Bueno, primero al tener nuestro título, nuestro cartón, podemos primero al tiro ser asistentes de investigación o lab manager, como otros laboratorios les gusta decir, que básicamente la función es, por un lado, administrar el laboratorio y por el otro, formar parte de los proyectos que quienes lideran los laboratorios están llevando a cabo. Es básicamente poner en la práctica todo lo que hayan aprendido en sus carreras. Pero también puede ser que nos interese dirigir una investigación. Y ahí es cuando realmente hablamos de investigadora. El problema es que en nuestro cartón de bioquímico, de bioquímica, no podemos dedicarnos a ser investigadores o investigadoras. En realidad lo que hay que hacer es un posgrado, que en este caso estamos hablando específicamente de un doctorado. ¿Por qué no un magíster? Porque de hecho si miran las bases de postulación de los proyectos Fondesit, ahí dice explícitamente que tiene que ser un doctorado. Los magíster no cuentan para poder dirigir una investigación. Entonces ahí nos enfrentamos a una nueva pregunta. Si me gusta la investigación, me interesa mucho dedicarme a la investigación y me gustaría dirigir una investigación y tengo que hacer un doctorado. ¿Hago un doctorado? Es una pregunta súper fuerte en estos tiempos, porque claro, está esta imagen de que nosotros pasamos de nuestro cartón, está esta imagen clásica de que uno pasa por el magíster y luego el doctorado. Entonces ahí tiene finalmente nuestro preciado trofeo de tener ese PhD junto a nosotros y dedicarnos a hacer ciencia en nuestros laboratorios, ser personas famosas con nuestras investigaciones, incluso quién sabe ganar algún premio importante, un Nobel o algo así. Eh, pero pucha, si miramos la realidad, hay varios reportajes, como uno que publicó La Tercera hace unos años atrás, donde se habla de que hay más de 2.000 doctorados en Chile que están sin trabajo actualmente. Aquí hablan de que esta cifra llegó más o menos al 16%. Bueno, si vemos distintas fuentes, gracias a un reportaje que hizo CIPER por esa fecha, esta cifra varía, eh, pero en el fondo, bueno, también varía dependiendo de qué tan cercano es al Estado el estudio que se realizó, si se fijan como en las fuentes yendo hacia abajo a medida que disminuye la cifra. Eh, pero el problema está, el problema está. Piensen que incluso si nos vamos a a la menos trágica que está, que de CONICYT del año 2017, que habla de un 2,5% de personas desempleadas, hay que considerar dos cosas. Uno, esa cifra solamente habla de trabajo, pero no habla de qué trabajo están haciendo esos doctores. Y lo segundo, incluso aún así, piensen que justo a ustedes les toca ser parte de ese 2,5% de personas que en este momento están sin ningún ingreso y se mataron 4 años para poder sacar un doctorado, porque estos creo que sí lo sabrán, pero sacar un doctorado no es cualquier cosa. Es mucho tiempo, es mucho trabajo. La plata ni siquiera no es tanto, pero también puede ser un tema para poder sacar un doctorado. ¿Qué están haciendo actualmente los doctores? Estos son unos estudios que hizo la ANIP, la Asociación Nacional de Investigaciones de Posgrado, de Investigadores de Posgrado, perdón. La gran mayoría se dedica, de hecho, a trabajar en una universidad pública o tradicional, y la segunda gran mayoría en una universidad privada. O sea, básicamente están haciendo investigación, están dirigiendo proyectos de investigación o formando parte de proyectos de otras personas, porque acá no aclara específicamente qué están haciendo dentro de esa universidad. Si nos vamos a la otra pregunta respecto al tipo de relación laboral, que es una pregunta súper importante, no sé si alguna vez escucharon hablar respecto a eh, hay un grupo de activistas que se llaman Ciencias sin Contrato, no sé si aún existen, ellos venían como de mis tiempos, hace harto tiempo, y ellos hablaban de que hoy en día la crisis no solamente está relacionada con la cesantía, sino que también con
la calidad laboral de las personas que trabajan en investigación. Y si se fijan acá, la gran mayoría está con un contrato, sea indefinido o a plazo fijo, o incluso, pero como la segunda gran mayoría están bajo o un contrato de honorario o a honorarios, que es lo que nosotros llamamos boletear. Y la verdad es que para la cantidad de tiempo y esfuerzo que se involucraron para poder sacar ese cartón, no son las condiciones laborales más dignas estar trabajando sin seguro de salud, sin fondo previsional. Bueno, hoy en día hay una ley que les obliga a sacarles como un porcentaje de sus boletas para que ese dinero se vaya así mínimamente a salud y a previsión. Em, pero en general, esas condiciones laborales, por ejemplo, no son las mismas que tener un contrato. Son personas que no pueden postular un crédito porque los bancos no consideraron a una persona que está boleteando para poder sacar un gran crédito. Entonces, olvídense de poder comprar una casa o incluso poder arrendar en algunos casos. Los bancos son súper pesados con estas cosas. E incluso yéndonos más allá, hay otra pregunta que la encontré interesante que dice, ¿qué tipo de actividades desempeñas en este trabajo? Que un poco lo que comenté hace un rato. Claro, la gran mayoría está como investigador principal o académicos realizando docencia en el área, pero también hay un porcentaje no menos importante de doctores que están realizando trabajos de asistentes de investigación, que es a lo que yo les comentaba hace un rato, que es a lo que aspiramos nosotros con el cartón a secas de bioquímica. Entonces eso igual es preocupante. Eh, Entonces, y bueno, está este famoso reportaje que salió hace, hoy día es 22, 3 días atrás, en la tercera, perdón, 23, hace 4 días atrás, lo que callan los doctorados, donde ahí sale este caso, por ejemplo, de esta persona que está trabajando en una cancha de pádel mientras está terminando de sacar su doctorado. Entonces, hay que darle una vuelta. Es una decisión propia. Yo no vengo a decirles no estudien en el doctorado. Si se fijaron en las mismas cifras, hay una gran... La mayoría de las personas sacan el doctorado y terminan trabajando en investigación, así que no, bacán. Pero es una decisión propia y ojo que hay un sesgo en la academia de que parece que toda la máquina de la universidad quieren que todos hagamos lo mismo. Ese es el real problema. Todos tenemos que dedicarnos a la investigación. Y no es tan así. Lo último, bueno, ¿cómo hago un doctorado? Si decido finalmente hacer un doctorado, ¿cómo lo puedo financiar? Bueno, cuando observamos también las personas que ya están en un doctorado, la gran mayoría accedió a becas. Hay un pequeño porcentaje que tuvo que trabajar para poder pagarlo o sacar un crédito, pero la gran mayoría de las personas, de hecho, estudia con becas. O sea, hay un gran porcentaje que están dentro de los programas con beca. Entonces, tan complicado no es. Créanme que lo más fácil es entrar. Hablen con cualquier estudiante de doctorado. Lo más fácil es entrar. Mantenerse un poco más complicado y saber qué hacer después un poquito más. Pero opciones hay. Están tanto las becas nacionales como también, y ojo con eso, las becas internacionales. Hay muchas opciones de becas fuera de Chile. Entonces, si les interesa hacer un doctorado, denle una vuelta. Averigüen en la universidad a las cuales, por ejemplo, les interesaría estudiar en el caso de que quieran salir de Chile. A veces tienen sus propias becas. Entonces tenemos este gran mundillo, ya respondiendo a la pregunta de a qué nos podemos dedicar una vez saliendo de la carrera. Tenemos este gran mundo de la investigación. ¿Y dónde podemos investigar? Bueno, la primera opción siempre pensar en las universidades. Acá están las 10 universidades que imparten la carrera, que son también parte de la NEP. Pero por ejemplo, también hay un montón de centros de investigación que forman parte en algunos casos de las universidades o son entidades aparte de las universidades. Por ejemplo, el Centro de Estudios Científicos, que es famoso en Valdivia, la Fundación Ciencia y Vida, que está en Santiago, y así varios otros centros de investigación que no dependen de una universidad y también generalmente abren así, solicitan bioquímicos y bioquímicas para poder trabajar en investigación. Hay centros que son parte del Estado. Por ejemplo, acá se muestra el Instituto de Salud Pública, la INACH, que hace estudios antárticos en línea, que es de investigación agropecuaria. Eh, También están los famosos Instituto Milenio, que son iniciativas que están financiadas actualmente por el Ministerio de Ciencia y que conglomeran de cierta forma a actores de diversas universidades o no para trabajar en torno a un tema común
que es prioritario para el país. Eh, y también está todo el mundo privado, donde hay un montón de empresas que están actualmente trabajando desde diversas áreas de la ciencia para la investigación y desarrollo, o como realmente hablamos hoy, investigación, desarrollo e innovación. La innovación es un gran tema hoy en día, eh, porque cuando observamos a qué se dedican estas diversas empresas, uno de los rubros que más se repiten es la biotecnología. Y ahí es donde las personas con nuestro cartón son imprescindibles para poder aportar nuestros conocimientos a esa área. Eh, y así, cuando miramos, este es solamente, no sé, debe ser el 1% del total de las empresas que hay en Chile trabajando en esta área, y si se fijan hay de todo. Cell for Cells trabajan con terapia celular, por ejemplo, ese es como un mundo de la biomedicina. Fagelab, que también están como relacionados con ese mundo, pero en realidad trabajan con virus y las aplicaciones que pueden utilizar de los fagos en biomedicina, o incluso la famosa NotCo, que está en realidad inserta en el mundo alimentario, que también es otro mundo. La misma Pfizer, que trabaja con el tema de las vacunas. Y aquí hay un término súper interesante que está muy de moda últimamente, que son las startups. Ustedes pueden simplemente no trabajar en ninguna de las que le mencioné o de las que hay y crear su propia startup. Esta es una definición que saqué del Banco Santander, que ellos hablan de que es una empresa de nueva creación que gracias a su modelo de negocio escalable y ojo con esto y al uso de nuevas tecnologías, tiene grandes posibilidades de crecimiento. Si nos ponemos como a mirar los ejemplos de startups que hoy en día tienen como un gran impulso, hay una, por ejemplo, que se llama DX, que es básicamente un dispositivo que a alguien se le ocurrió inventar, que era capaz de medir el colesterol, la glucosa y otros parámetros bioquímicos súper simples utilizando saliva en vez de sangre. Es una idea súper pequeña que se puede escalar rápidamente y es una idea de negocio que puede escalar rápidamente. O los que ya les comenté, los que trabajan con fagos. Incluso hay una que es súper famosa, que también partió siendo una startup, así como muy humilde, muy pequeña, y que hoy en día estos productos ustedes los pueden ver en todos los supermercados de Chile, de Argentina, de Colombia, incluso Estados Unidos, por los negocios que hicieron con Amazon hace un tiempo atrás. Entonces, el mundo de la startup es un mundo. ¿Y de dónde saco recursos para poder iniciar algo así? Bueno, está lo que nosotros llamamos las aceleradoras de startup. Y el mismo Estado tiene lo que se llama Startup Chile, que es dependiente del Ministerio de Economía. eh, y ellos eh, tienen programas, así tal cual como uno postula a un Fondesit, ellos también abren postulaciones para poder postular con una startup y te financian y te ayudan a escalar tus ideas para poder llevarlas a un nivel de crecimiento tal que se pueda sostener por sí sola. Y bueno, en el mundo del desarrollo y la innovación, aquí salimos un poco de los papers y en realidad aquí hablamos de las patentes, de patentar ideas, de poder ganar dinero en base a sus ideas y al desarrollo de estas a nivel de empresa. Y aquí abrimos otra puerta o ventana a qué se puede dedicar una persona que egresa bioquímica. Bueno, estas patentes, como la que se ve acá, este es como un esquema estándar de una patente, que es muy distinto a un paper. Uno las patenta en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y para hacer eso hay que tener ciertos conocimientos igual, no hay que llegar y patentar algo. Entonces, aquí hay un mundo también donde hay gente que están contratando egresados de bioquímica para, por ejemplo, hacer la revisión bibliográfica de perdón, de una patente, onda si nos vamos a Google, hay un montón de áreas que están requiriendo de gente que sepa hacer una revisión bibliográfica. Y si hay algo que hemos hecho en nuestra carrera un montón, en todos los laboratorios, es aprender a hacer justamente esta labor. Por otro lado, en el mismo mundo de la industria, que hablamos hace un rato atrás, la biotecnología y todas estas partes que están relacionadas un poco con la investigación, también hay otras cosas a las cuales nos podemos dedicar. Por ejemplo, hay personas que se dedican a la venta de insumos de laboratorio. Puede no ser la pega más entretenida del mundo, para otros sí, porque van a estar visitando todos los laboratorios del sector donde estén trabajando, van a estar todos los días saliendo de ahí, para los que les guste más el aire, en vez de estar como encerrados en el laboratorio. Eh, y también pueden dedicarse, por ejemplo, a ser jefes de laboratorio, que aquí ya no es tanto investigar, sino que es ver cómo funcionan los procesos al interior de una empresa, o un poco, entre comillas, más abajo, ser directamente quien hace los análisis, sean análisis químicos o microbiológicos.
Hay mucha pega en esa área, de hecho, si se dedican a buscar en estos momentos en Internet a la administración. Sé que esto no suena a algo que haría alguien que haya egresado bioquímica, pero también nuestros conocimientos pueden ser útiles para saber cómo manejar una empresa del área de la bioquímica. Nosotros entendemos cuáles son los gastos que se realizan, cómo administrar esas platas, etcétera. El control de calidad, que también es un mundo. Tanto así que les diría que es otra gran área a la cual una persona de la bioquímica se puede dedicar. Por ejemplo, hay ciertas industrias que son súper delicadas en el sentido de que no es llegar y sacar un producto a la venta, como los alimentos. También las aguas. El mundo de las aguas embotelladas es un universo que no todo el mundo conoce, pero es súper estricto, tiene que cumplir con ciertas normas, porque aquí estamos hablando de la salud de las personas también. Un alimento, en el fondo, es trabajar con la salud de las personas. Y lo mismo con el mundo de los farmacéuticos, que ahí entramos a competir directamente con los químicos farmacéuticos, obviamente, o el mundo de la clínica, que también hay todo un mundo relacionado con el control de la calidad. ¿Y a qué me refiero con control de calidad? Bueno, esto está normado. Es básicamente entender, por ejemplo, el reglamento sanitario de los alimentos, que da ciertas indicaciones respecto a qué tiene que cumplir un alimento para que pueda ser vendible en el mercado. O también, por ejemplo, la norma chilena de calidad de muestreo de agua potable. Necesitamos a una persona que entienda cómo medir esos parámetros y pueda dar fe de que los estudios que se están haciendo sobre el agua son válidos y esa agua que, por ejemplo, sale por nuestras cañerías está apta para ser consumida. Y ahí, por ejemplo, están los laboratorios de calibración y ensayo. Hay laboratorios que tienen ese nombre y donde hay gente que se dedica específicamente a la metrología, que es una ciencia que se dedica al estudio de las mediciones, de cómo medimos las cosas, y que pueden, son como, ¿cómo llamarlo? Como personas de fe a quienes podemos confiarle esta labor de saber que lo que estamos comiendo o consumiendo está cumpliendo con los criterios de calidad. Y generalmente son egresados y egresadas de bioquímica. Ojo ahí. O directamente trabajar en el análisis físico-químico y o microbiológico de un producto. De hecho, yo trabajé un tiempo en la Seremia de Salud de la región metropolitana y ahí hay un laboratorio de esto, donde yo me tocó estudiar la cantidad de bacterias que habían en ciertos alimentos, como los pollos, como los lácteos, como las verduras envasadas, etcétera. Y todo esto está dicho. Hay una norma que es la que aparece ahí, que son los requisitos generales para los laboratorios de ensayo y calibración, es la Biblia del control de calidad en el mundo de los alimentos y de las aguas. Y como ya les mencioné también, está el mundo de la clínica. Otro universo gigante donde la mayoría quizás quiera aspirar a ser el director técnico de un laboratorio clínico. ¿Qué hace esta persona? Esto está en la ley, de hecho, en el decreto supremo número 20, donde se explica que es la persona que eh, básicamente lidera un laboratorio clínico y tiene que tener como título ser bioquímico, como aparece ahí, químico farmacéutico, médico con alguna especialización, onda, no cualquier médico puede dedicarse a dirigir un laboratorio, tiene que haber tenido una especialización en laboratorio clínico, o, que ahí lo marco en negrito, los grandes enemigos de nuestros colegas en el mundo de la clínica, los tecnólogos médicos, porque esto se aprobó hace no muchos años, antes no era así, pero hoy en día los tecnólogos médicos también pueden participar y dirigir, ojo, dirigir un laboratorio clínico. Así que tengan ojo ahí. La clínica, mm, ojalá hubiesen más bioquímicos de los que hay, pero no se puede porque hay una carrera completa que aspira a trabajar en lo mismo y que tienen menos área de trabajo que nosotros. Así que ojo con eso. Y bueno, al igual que con lo anterior de control de calidad, todo esto está normado. Hay también una norma ISO donde te explican toda la pega, que es la que aparece ahí. Y además este director, además de manejar esa norma, también tiene que participar de las rondas clínicas de los hospitales o de las clínicas, que es básicamente las reuniones donde, no sé, pues si hay algún caso de, de algún paciente que no tiene muy claro qué está ocurriendo con él, tiene que también haber un bioquímico dentro de esas reuniones para dar su punto de vista respecto a la patología de esta persona. Es una pega muy entretenida, pero la realidad es que la gran mayoría está trabajando actualmente como analista. O sea, forma parte del cuerpo del laboratorio y está manejando cada una de las máquinas que realizan toda la infinitud de cosas que se hacen en un laboratorio clínico. Eh,
Ahora aquí quiero hacer un alcance súper especial, que esto es como más situándome en el contexto año 2023. Bueno, todas las personas que están viendo esto estamos conscientes de que hace unos años atrás se nos acercó cierto bicho y que fue una catástrofe a nivel mundial, pero abrió una oportunidad enorme para que gente de nuestra área ingresara, en muchos casos siendo su primer trabajo, directamente al mundo de la clínica. Y hubo un punto, sobre todo en el 2021, donde yo creo que nunca en la historia de nuestra profesión había habido tanta empleabilidad como en ese momento. Yo creo que acá todos y todas conocimos a alguien que estuvo trabajando haciendo PCR para detección de COVID-19. ¿Cuál es el problema? Que actualmente muchas de esas personas están quedando cesantes, porque ya disminuyó el número de casos, por lo tanto disminuyó el número de testeos y por lo tanto disminuyó el número de personas necesarias para poder trabajar en esta área. Em, Otra cosa también importante, la bioquímica forense. No nos suelen hablar mucho de estas cosas también en la carrera. Y hoy en día, por ejemplo, solamente si miramos el sistema público, hay tres grandes sitios donde se necesitan bioquímicos y bioquímicas trabajando. El Abocar de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal. Cada uno con sus propias directrices, con sus propios objetivos. Pero ojo, entiendo que esas áreas también están súper colapsadas. Es súper difícil conseguir trabajo ahí, pero también tenemos un mundo privado que también está ofreciendo servicios forenses y también, si ustedes tienen muchas ganas de trabajar en esta área, no pierdan la esperanza porque también pueden encontrar pega si buscan bien en estos laboratorios privados de servicios forenses. Muchos de estos, por ejemplo, se dedican a hacer test de paternidad y esos son problemas súper recurrentes en nuestro país. No saben la cantidad de test de paternidad que se hacen en un año por necesidad de los tribunales. Entonces, también no se desesperen, no piensen que no hay trabajo en esa área, tienen que buscar bien nomás. Y también, ahora último, está como muy en boga, es como una nueva área que se ha estado abriendo, que es el tema de la comunicación científica. No me gusta hablar de la divulgación, prefiero hablar de la comunicación de la ciencia, porque en realidad la divulgación tiene más que ver con mostrar los contenidos en vez de comunicarlos, que no es lo mismo. Y bueno, a nivel público, muy famoso, tenemos a Explora, y que en realidad no es solamente Explora, sino que es Explora y Ciencia Pública. Explora es público escolar, Ciencia Pública es público general, y ambos forman parte de la División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que son, bueno, mis actuales jefes. Y ojo que Ciencia Pública tiene el famoso concurso de ciencia pública. Son muy creativos para ponerles nombre. Y en este concurso que se hace por ahí como por octubre, aprox, ustedes pueden postular un proyecto en vez de investigación, un proyecto de divulgación y de comunicación de la ciencia. Y pueden incluso vivir de ese proyecto tal cual como un profesor ganándose un Fondecito. Pero acá dedicando exclusivamente a comunicar la ciencia al público. Aquí, eso sí, también, la misma traba. Necesitan tener estudios de posgrados para poder postular. Pero si mal no recuerdo, no es una exigencia que sea un doctorado. También, por ejemplo, un magíster podría postular a un ciencia pública. No estoy tan seguro de lo que estoy diciendo, así que revísenlo. Las bases son públicas, ahí pueden como darle una vuelta. Pero en el mundo privado también tenemos posibilidades de trabajar en esa área. De hecho, hoy en día se habla de que las universidades públicas tradicionales, no, en realidad las públicas, están un poco atrás en torno a este tema de la comunicación científica y son las privadas las que están con el pie adelante, como la Autónoma y la Andrés Bello, que tienen sus propios centros de comunicación de la ciencia y también pueden dedicarse a la comunicación de forma independiente. Por ejemplo, el famoso Gabriel León, que hoy en día no trabaja en ninguna universidad, él solamente se dedica a la comunicación científica y vive de la venta de libros o de su trabajo en TXS Radio, que es otro lugar que estamos hablando ya de otro formato, en que solamente hay personas que se dedican a comunicar ciencia, pero desde la radio. También YouTube. En un tiempo YouTube fue una gran puerta para generar ingresos. Hoy en día ya no lo es tanto. Hay como que hay que cachar más o menos cómo están esos temas con los YouTubers. O el mundo de las producciones audiovisuales.
los Fondart también están abiertos a la ciencia. Y así ya hay muchos científicos y científicas que se han ganado Fondart y han puesto en la televisión pública sus programas o cortos, etcétera, que se dedican a comunicar la ciencia. Y bueno, podría estar toda esta noche como con un montón de otras áreas a las cuales se podrían dedicar. Quizás quieren sacar su licenciatura en educación. Universidades como la Alberto Hurtado, por ejemplo, o la Andrés Bello dan la posibilidad de simplemente sacar la licenciatura en educación a secas y eso complementario a su título, que en este caso sería bioquímica, pueden ser profesores y profesoras y pasar biología, química, este famoso ramo actual nuevo que es eh, bueno, se me olvidó, pero ustedes saben de qué estoy hablando, este ramo como general que se imparte en tercero y cuarto medio, em, o se pueden dedicar al derecho, suena raro, pero ojo, que hay un área completa que es la bioética, donde hoy en día también se necesitan personas desde la ciencia que trabajen acá. Eh, en las universidades se averiguan, por ejemplo, en todas las universidades que realizan investigación, tienen un comité de bioética donde generalmente hay abogados y abogadas contratados para trabajar en esa área, pero perfectamente puede ser, por ejemplo, estudiar bioquímica y sacar un diplomado o un magíster dentro del área, que existen y en Chile. Ojo, política. El ministro Flavio Salazar, de hecho, era bioquímico. Y el anterior, el Andrés Cubé, también era bioquímico. Y ellos fueron ministros, se dedicaron a un área completamente distinta a todo lo que les he estado hablando en este rato. Y dentro del ministerio actualmente hay un montón de personas que vienen desde la ciencia y que actualmente se están dedicando a la administración pública dentro del ministerio. El arte también es otro gran mundo donde podemos utilizar las herramientas que aprendimos en la carrera para entrar a los museos. Es muy común en el Museo de Bellas Artes, se genera el famoso Bienal de Artes, se me olvidó la palabra, pero que es básicamente la mezcla de dos mundos, el mundo de la ciencia y el mundo de las artes. Entonces, volvemos al principio, ¿se puede vivir de la bioquímica? ¿Se puede vivir con este cartón? Bueno, datos, hechos. En cursando.cl lo pueden revisar. Esta información que está cruzada de información pública de la Subdirección de Estudios del CID, datos de educación superior, etcétera. Una persona bioquímica en Chile, en promedio, está ganando entre 900 y 1.200.000. Promedio. Y eso que es un rango. Según la información que nos entrega mifuturo.cl, acá tenemos los montos brutos mensuales que podría estar ganando una persona que egresa en su primer año después de egresar, segundo hasta el quinto año, en promedio. Y acá, como pueden observar, una persona recién egresada, en promedio, datos del 2020, estaría ganando alrededor de 742.000 pesos. Y que esto, si se fijan, que es lo realmente esperanzador, a medida que avanzan los años, también va aumentando el nivel de ingreso. No es tanto porque los trabajos les estén pagando más, onda como que estén ascendiendo, por decirlo de alguna forma, sino que a medida que ganan más experiencia laboral, tienen mayor posibilidad de conseguir un trabajo que entregue mayor sueldo. Está ese famoso meme de que nos piden 10 años de experiencia laboral a los 20 años, que no tiene ningún sentido. Bueno, en la realidad es que esa experiencia laboral se paga, así que tengan ojo con eso, se paga. Eh, y eso le da sentido a este gráfico. Acá lo mismo, son los ingresos brutos mensuales, pero aquí está separado contrasta simplemente el primer año con el quinto año después de haber egresado, pero aquí la diferencia es, este es como el rango completo de lo que puede ganar una persona que egresa de bioquímica. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de abajo, el 10% inferior, en el tramo del 10% que menos ganan y que egresaron de bioquímica, donde esto es lo menos que puedes ganar, son 374. O sea, está bordeando ahí el sueldo mínimo. Y esto es una realidad, tengan ojo con eso. Hay quienes, por ejemplo, se quedan estancados y estancadas en el mundo como ser asistentes de investigación y no logran salir de ahí, como que saltan de proyecto en proyecto y generalmente los proyectos entregan entre 500 a 800. Ese es como el rango de lo que alguien puede ganar como asistente de investigación.
Es muy raro que te paguen más de 800 lucas en una pega así. Y no es tan raro que paguen menos de 500. Yo sé de un caso de un amigo que ganaba 300 lucas, es su sueldo como asistente de investigación, y su profesor lo compró diciéndole que iba a salir con 3 papers a su nombre. Así que tengan ojo con esas cosas. Así es la realidad. A esto se metieron. Pero tampoco es tan terrible como pueden ver. Ese es como el 10% inferior, pero si se fijan, cuando vamos avanzando, pucha, vámonos al 50%, que es como eh, uno estadísticamente vendría a ser como quizás la mayoría, y al quinto año las personas, al parecer, estarían ganando 1 millón en promedio en Chile con su título de bioquímica. De todos, todos, quienes tienen posgrado y quienes no. Eh, Así que eso, cuando nos enfrentamos a esa pregunta, el panorama de repente se puede ver un poco así. Estamos igual de perdidos como cuando nos enfrentamos a esta famosa imagen del metabolismo por primera vez. Pero en realidad, yo diría que esto es un buen mapa para entender a qué nos podemos dedicar. Es tan complejo como todas las rutas metabólicas que hay en el interior de una célula. Y si se fijan, todas las rutas al final llegan a lo mismo, que es la generación de algo, es la generación de nuestros ingresos, pero todas son rutas distintas y todas son igual de válidas, y están todas a su disposición. No es necesario, nadie les obliga a estudiar una cosa, o perdón, a trabajar en una cosa en particular. Esta decisión es de ustedes. Eso, eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que estuvo muy buena la charla, incluso no solamente para quienes recién están empezando, sino también a quienes están en años superiores. En mi caso, yo estoy realizando ya mi trabajo final de título y me ayudó bastante porque uno después como que igual tiene varias inseguridades de voy a titularme pronto y qué voy a hacer. Entonces, la verdad es que anima bastante el panorama porque hay diversas áreas donde uno se podría dedicar y espero que ese mensaje también se refleje a quienes estén presentes y a quienes vean esta grabación también. Sí, muchas gracias. Un poco también lo hice pensando desde esa perspectiva, como que yo dije, ¿cuáles eran las dudas que tenía el Jorge el 2017 cuando estaba a punto de egresar, tal como comentabas recién? Y claro, al final todos y todas vivimos con la misma incertidumbre desde que entramos a la carrera hasta cuando estamos el día antes o incluso el mismo día en que nos pasan el cartón. Las dudas al final son las mismas, porque lamentablemente nadie se dedica a aclararnos con la verdad eh, qué es lo que pasa después de egresar. Así que no, qué bacán que haya sido útil este ratito. Sí, de verdad, muchas gracias. No sé si quienes estén presentes tienen alguna duda, algo que quisieran consultar. Bueno, igual en el chat hay un mensaje de parte de Karina. Dice que es súper completa la charla y está muy agradecida también. De nada, Karina. No sé si quieren debatir algún tema, quizá algún área que les gustaría conocer un poco más. Lo interesante es que claramente a mí se me tiene que haber pasado algo. Onda, piensen en toda la diversidad de cosas de las que les comenté y sí o sí debe haber alguna persona que esté trabajando en otra cosa, así que no tenga nada que ver con todo lo que les acabo de comentar. Es muy probable. Como Y que que ojalá esté en el área. en un panorama así, o sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a investigar cada vez más, he ido conociendo como nuevas áreas donde uno podría desarrollarse como profesional, como bioquímico. Sí. Y incluso ya si nos vamos más allá, hay veces que las personas se reinventan y es como que al final el cartón les sirvió como para vivir la experiencia o por gusto, incluso en algunos casos, pero terminan trabajando en algo que ya de verdad no tiene ninguna relación. Y hay casos sobran, sí, sobran. Yo encuentro muy entretenido, hay una banda que se llama The Descendants, que son como clásicos de ellos son una banda hardcore de los 80 en Estados Unidos y la mayor parte de los integrantes de la banda son doctores en el área de la bioquímica, son todos bioquímicos. ¡Wow!
Entonces, es heavy cómo los caminos se van así a cualquier lado a medida que uno va avanzando. Lo cual igual no es malo, si uno también, mientras va creciendo, van pasando los años, uno va descubriendo que a lo mejor nos gustan otro tipo de cosas, otro tipo de área, incluso puede ser dentro de la misma área que uno se podría desenvolver como bioquímico, uno también podría cambiar el foco en algún momento. Sí. Mi, de hecho, te comentaba antes de que empezáramos que, bueno, yo conocí a mi pareja en el Congreso de Antofagasta, obviamente porque también estudiábamos lo mismo, pero se cambió, onda, al tercer año de carrera se fue a periodismo Wow, y actualmente está cursando su práctica de periodismo y eh, su práctica la está haciendo en un centro de investigación de ecología y cambio climático, pero viene con todo su bagaje de haber estudiado bioquímica antes y esta curiosidad por la ciencia y todo eso. tiene como toda esa experiencia detrás. Sí, el cartón no nos manda. Nosotros vemos cómo utilizamos el cartón. Al final todo es decisión de cada persona. Muchas gracias por tu mensaje, la verdad es que me motiva más a seguir con esto. Bacán. Bueno, parece que no hay más dudas, comentarios. Hable ahora. Si no, bueno, nuevamente agradecerte, Jorge, porque encontré demasiado buena esta charla. Espero que quienes vean la grabación la puedan disfrutar tanto como la disfruté en este momento de forma presencial y como me imagino que los otros participantes de esta charla también pudieron disfrutar. Así que de verdad, muchas gracias y gracias como por estar. No se podrá ver la grabación después. Va a estar en el canal de YouTube de ANEP, que si es que no me equivoco, si no voy a tener que revisarlo, está dentro de del Linktree que está en el Instagram de la asociación, que es ANEP-Chile. Ahí vamos a publicarlos eventualmente, ojalá pronto. Voy a ver dónde queda este archivo porque la verdad creo que muy pocas veces he grabado en su. Ahí para también que lo puedan compartir con quienes a lo mejor estén pasando por un momento en que no saben qué quieren hacer, quizá luego de salir de la carrera, tienen algunas dudas, o incluso quienes estén pensando en postularse a ingresar a la carrera, porque si me hubiesen dicho todas estas cosas cuando yo hubiese estado a punto de ingresar o en mi primer año, a lo mejor hubiese tenido una visión bastante distinta a la que tengo hoy en día. Nunca es tarde para hacer nada, de todas formas. Así que por eso muchas gracias. Voy a parar la grabación